Buen día, hoy vamos a ver infarto con elevación del segmento ST, continuando con el módulo de cardiopatía isquémica. ¿A dónde estamos ubicados? En la evaluación del dolor torácico, ¿sí? A modo de repaso, un síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST es el diagnóstico del infarto con elevación del ST, ¿sí? Un paciente que presenta una angina de pecho de más de 20 minutos de duración, asociado a, a elevación del segmento ST mayor a 1 milímetro, en dos o más derivaciones contiguas que vamos a ir desarrollando cuando se consideran contiguas, las derivaciones que comparten la cara, o un nuevo bloqueo de rama izquierda, se considera un infarto con elevación del ST y debe tener tratamiento de reperfusión, ¿sí? Como término general, el tratamiento de reperfusión en estos casos es la prioridad, además del tratamiento médico que vamos a ir desarrollando más adelante. Dentro de los tipos de infarto, infarto tipo 1, 2, 3, 4 y 5, como habíamos visto en otras clases, ¿sí? El infarto tipo 1 por inestabilidad de placa, que es la mayoría de los infartos con elevación del ST, están dentro de este grupo, pero vamos a ver que puede corresponder dentro de los otros grupos, como por ejemplo un infarto con coronarias normales. En cuanto a la definición, se define que tiene que haber evidencia de daño miocárdico con elevación de las troponinas, correspondiente a la nueva definición del infarto, o sea, a la última definición de infarto, en el contexto clínico compatible con isquemia miocárdica, ¿sí? Además de eso, tiene que haber la elevación, como habíamos dicho, del segmento ST en pacientes que tienen un dolor persistente. Cuando hablamos de dolor persistente, mayor a 20 minutos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta ese punto de corte en dos derivaciones contiguas. Pero como decía anteriormente, ¿sí? La mayoría, volviendo a la diapositiva anterior, corresponden a la inestabilidad de placa, a un infarto tipo 1, pero además puede haber manifestaciones de infartos con elevación del ST en otras categorías del infarto, incluso puede ocurrir con coronarias normales, como el MINOCA, bueno, que sabemos que esto es un diagnóstico de trabajo, ¿sí? El diagnóstico de MINOCA es un diagnóstico de descarte, como vamos a ver más adelante en el módulo. En cuanto a la fisiopatología, no me voy a detener mucho en esto, digamos, ya hay una clase sobre esto, pero principalmente lo que les hablaba del infarto tipo 1, en donde la inestabilidad de la placa hace que la placa aterosclerótica se lesione y el trombo ocluya de forma total el vaso y produzca los síntomas que tiene el paciente. En cuanto a como referencia a la fisiopatología, tenemos que la oclusión en el gráfico de acá de la derecha de la pantalla, ¿sí? Elevación del ST, en la oclusión de la arteria completa, generando un infarto y un infarto transmural que puede ocasionar en su evolución una secuela determinada por la aparición de ondas Q patológicas. En cuanto a la fisiopatología de la parte clínica, podemos decir que el infarto de miocardio produce disfunción miocárdica sistodiastólica, como concepto general. Disfunción diastólica con fallo, con aumento de las presiones telediastólicas, congestión pulmonar e hipoxia, ¿sí? Y disfunción sistólica con una disfunción anterógrada o función sistólica del ventrículo izquierdo, disminuyendo el volumen latido cardíaco, produciendo volumen de bajo gasto cardíaco, perdón, hipotensión y signos de hipoperfusión, ¿sí? Y esto se autoperpetúa porque la disfunción anterógrada genera menor perfusión a nivel coronario, mayor isquemia miocárdica y la progresión del cuadro. Nos vamos a detener un poco en la epidemiología argentina. Hay revisiones en cuanto a la epidemiología en Argentina sobre el infarto. ¿Cuántos infartos hay en Argentina? Este trabajo es lo que habla de que se hizo entre 2005 y 2007, que mostró un total de 42.000 infartos hospitalizados y 31.000 de estos mismos fueron hombres y 10.000 fueron mujeres. La implicancia de la incidencia anual más o menos es 10,8 cada 10.000 habitantes en todas las edades, ¿sí? Y se dividió a los grupos en mortalidad prehospitalaria, mortalidad hospitalaria y mortalidad total, ¿sí? Dentro de la mortalidad prehospitalaria, nosotros decimos que 4 de cada 5 muertes de infarto se producen antes de ingresar, ¿sí? Es un punto muy importante a destacar porque es un punto donde se tiene que trabajar sobre el tema de los tiempos, y va a ser algo que también vamos a resaltar más adelante. El tema de los tiempos entre el diagnóstico, el primer contacto médico como concepto y posterior diagnóstico y posterior tratamiento de repercusión. ¿Sí? Estudios como el Regivar estimaron que la letalidad aproximada del infarto es de 46,5 y la tasa de mortalidad es de 59,4 cada 100.000 habitantes, haciendo una proyección a partir de este estudio hacia el 2025 de aproximadamente 45.800 muertes en total a nivel nacional.
También estimó que el 90% de las muertes por infarto fueron extrahospitalarias, como habíamos mencionado anteriormente. La mortalidad intrahospitalaria, en el gráfico lo que quiero mostrar principalmente es que desde la baja del 2005 hacia el 2011, de ahí en adelante, la mortalidad intrahospitalaria no ha tenido mayor incidencia de forma porcentual. Vemos que en el gráfico de tabla hay 8, 8.8, 8.7% en el último relevamiento del 2017. En cuanto a la mortalidad total, ¿sí? Los datos fueron extraídos desde el INDEC de certificado de función. Ahí ya resalto el tema de que es una mala fuente por fallos en la elaboración, fallos en el diagnóstico que se coloca en primera instancia como causa de muerte, y sobre un total de 352.000 muertes, 992 muertes, el 101.928, que corresponden al 28%, fueron por causa cardiovascular. Y el 6.6% son por enfermedades cardíacas isquémicas. ¿Eh? En cuanto a las tasas de revascularización, ¿qué datos se consiguieron? Que en Argentina la reperfusión es variable, ¿sí? Los datos son variables dependiendo de los estudios, pero en el Argeniam ST lo que se vio que se hizo un relevamiento en conjunto de la FAC con la SAC de 1.759 pacientes en 247 centros, que aproximadamente son el 22% de instituciones del país, y que la edad media fue 61 años, el 78% fue sexo masculino, mayor preponderancia en este grupo, y la mortalidad intrahospitalaria fue el 8.8, conforme los gráficos de tablas que habíamos visto anteriormente. El 83% recibieron tratamiento de reperfusión, pero a destacar, ¿sí? Fue por angioplastía en el gran porcentaje, y otra cosa a destacar, que el tiempo puerta balón siempre fue, o sea, en gran porcentaje fue mayor a los tiempos estipulados. Y además el estudio pudo mostrar que en los pacientes que recibieron fibrinolíticos, el 94% fue con streptokinasa, que vamos a ver que no es lo que se recomienda. Y además de eso, el 25% tuvo mayor tiempo de lo estipulado para realizar este tratamiento. En cuanto a conclusión de la epidemiología y por qué es importante destacar estos puntos que fuimos mencionando, hay que enfocarse en los tiempos de retraso de tratamiento, tanto en los retrasos de tratamiento desde que el paciente inicia con los síntomas hasta el primer contacto médico, el tiempo intrahospitalario hasta el diagnóstico y el tratamiento de reperfusión postulado ya a partir del diagnóstico del infarto con elevación del ST. También se puede definir que en las primeras 2 a 3 horas de los inicios de los síntomas y a partir del diagnóstico son el principal beneficio se obtiene dentro de estos pacientes brindándoles la reperfusión, ¿sí? Y que el factor más importante son justamente el tratamiento de reperfusión. La angioplastía primaria tiene mayor impacto sobre la mortalidad de trombolitíticos intravenosos y sin embargo se considera que la ventaja se pierde si los tiempos no se respetan, digamos, en términos generales. Y esto, muy importante, que depende de la gravedad del caso y las horas de evolución del cuadro clínico. Los retrasos en la atención, a destacar solamente de esta tabla de la Sociedad Argentina de Cardiología, es que el personal de ambulancia, o sea, que tiene primer contacto cuando se van a buscar al paciente, tiene que estar capacitados para el diagnóstico y realizar un electrocardiograma, ¿sí? En los tiempos estipulados, y además se recomienda que los centros con angioplastía, que en realidad con sala de hemodinamia, tengan un retraso de no más de 60 minutos hasta iniciar el tratamiento, y desde el primer contacto médico hasta el electrocardiograma no deben pasar más de 10 minutos. ¿Sí? Para fibrinolíticos, en caso de que se estipule que los plazos de hemodinamia no se van a cumplir, tendría que ser menos de 30 minutos y menos de 120, como mencionábamos en los centros con hemodinamia. Entonces, puntos a trabajar: retraso del paciente, retraso entre el primer contacto médico y el diagnóstico, y retraso entre el primer contacto médico y la reperfusión. Pasamos a la parte del diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a enfocar en la anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma, y hasta este punto tenemos que llegar al diagnóstico, ¿sí? Conforme los otros dos puntos vamos a tener como complementarios que no van a tener que ser tomados en cuenta en función de determinar el diagnóstico y posterior tratamiento. Entonces, con el anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma, tenemos que llegar a un diagnóstico de infarto con elevación del CT. Otro dato que se puede obtener son los biomarcadores y los estudios por imágenes, el ecocardiograma, las pruebas evocadoras de isquemia, anatomía coronaria invasiva y no invasiva, ¿sí?
En cuanto a la anamnesis, no voy a detenerme mucho en esto porque se habló en la clase de unión de unidad de dolor precordial. El dolor principalmente significa isquemia, no significa infarto. Significa isquemia, el dolor desencadenado por el, el miocardio se da cuando hay un territorio con isquemia, ¿sí? Las características ya las vimos en las clases, como habíamos mencionado, en localización retroesternal, la precipitación con el esfuerzo y el alivio con nitrovasodilatadores o con el reposo en menos de 10 minutos, ¿sí? Angina típica, atípica y dolor no anginoso, ¿sí? Hay que enfocarse cuando vamos a evaluar a un paciente con un dolor precordial en las características del dolor, antes mencionadas, antecedentes personales que nos van a dar la determinación del pretest, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular principalmente, antecedentes heredofamiliares, síntomas concomitantes, dentro de ellos los neurovegetativos, respuesta a tratamiento instaurado, ¿sí? Principalmente con lo que había mencionado, con los nitrovasodilatadores. Hay que tener en cuenta que los adultos mayores, las mujeres y los pacientes diabéticos suelen tener presentaciones atípicas, a tener en cuenta en la evaluación de los pacientes cuando nos preguntan o cuando nos consultan sobre un dolor precordial, ¿sí? Estos pacientes pueden presentarse con insuficiencia cardíaca congestiva, disnea en distintas clases funcionales o síncopes. Al examen físico, en cada punto del examen físico lo que traté de destacar es cómo el paciente se presenta y en función de eso los datos semiológicos que nos permiten orientar tanto a pronóstico como a diagnósticos diferenciales dentro del dolor precordial, ¿sí? Inspección general, el paciente puede estar pálido, puede tener deterioro del sensorio, sudoroso, ansioso, el signo del diabetes típico que es el puño en el pecho. Destacado los signos vitales, ¿sí? Siempre cuando en la evaluación del paciente hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Voy, me fijo los signos vitales del paciente. ¿Está normotenso? ¿Está hipotenso? ¿Está hipertenso? ¿Sí? ¿Tiene la frecuencia cardíaca dentro de los límites normales? ¿Está aumentada la frecuencia cardíaca? ¿Está disminuida? ¿Sí? La saturación, ¿bien? Todos los signos vitales nos vamos a enfocar en esto, en principio en la evaluación inicial del paciente. Eso nos va a poder dar un contexto clínico principalmente de en qué estado está y nos va a determinar el pronóstico en muchos casos, ¿sí? La auscultación pulmonar, buscando RALes principalmente, signos de insuficiencia cardíaca, y silencio auscultatorio que sugieran diagnósticos diferenciales como el neumotórax y demás, ¿sí? La auscultación cardíaca, ¿sí? En búsqueda de soplos que nos determinen complicaciones mecánicas como son la insuficiencia mitral isquémica o la comunicación interventricular de causa isquémica también, ¿sí? Ruidos apagados, hipofonéticos que nos determinan el taponamiento, ¿sí? Por ejemplo, ruidos accesorios como el R3 y el R4, entre otros, y el roce pericárdico, ¿sí? Diagnóstico, uno de los criterios diagnósticos dentro de la pericarditis. Signos de insuficiencia cardíaca en general, signos de bajo gasto cardíaco, ¿sí? Signos semiológicos que sugieran otra causalidad del dolor precordial y la inspección de extremidades, enfocándonos en la palpación de los pulsos, signos de hipoperfusión periférica o de vasculopatía periférica, que es otro dato anexo para pensar que la causa en nuestro paciente del dolor precordial es la causa isquémica. Diagnósticos diferenciales tampoco me voy a detener en esto, ya se vio en la unidad de dolor precordial, pero principalmente hay causas cardíacas y no cardíacas y tenerlas en cuenta en las características del dolor y en la evaluación semiológica y de exámenes complementarios. En cuanto al electrocardiograma, punto muy importante, este es el último punto que habíamos mencionado dentro del diagnóstico que nos va a determinar propiamente dicho el diagnóstico y posterior evaluación del paciente para reperfusión, ¿sí? Como habíamos dicho, dentro de las recomendaciones de la SAC está que dentro del primer contacto médico hasta la realización del electrocardiograma y la interpretación del mismo por personal capacitado no tiene que pasar más de 10 minutos, ¿sí? Debe constar de las 12 derivaciones estándar, pero sí siempre tener en cuenta que hay que sumar las derivaciones derechas, ¿sí? Y las derivaciones posteriores. B7, B8, B3, B3R y B4R en todo paciente que se evalúe por dolor precordial, ¿sí? Más si vemos alguna de las derivaciones con infradesnivel del ST, ¿sí? De buscar la cara en contraposición, contralateral, para ver si tiene supradesnivel del ST. Porque justamente, como vimos en la clase anterior, entre esta clase y la otra, vamos a ver que hay diferentes terapéuticas y que están muy marcadas en el pronóstico del paciente, ¿sí? Que determinan el pronóstico del paciente. Las derivaciones que presente supradesnivel nos indican la cara miocárdica afectada y la extensión del infarto y nos podría estimar la arteria culpable, ¿sí? La extensión, la localización y la duración del supra-ST se correlacionan con resultados adversos y hay que tener en cuenta el ritmo ventricular acelerado dentro de los diagnósticos diferenciales que se plantean
en el electrocardiograma, y principalmente pongo arriba en el sentido de que es un fenómeno anteriormente incluido dentro de los fenómenos de reperfusión y que nosotros vamos a ver, que indica justamente lo mismo y lo vamos a ver cuando vamos a la sala de hemodinamia, o principalmente en la sala de hemodinamia cuando se realiza la angioplastía, vemos muy frecuentemente ritmo ventricular acelerado. Característica del supra-ST, ¿sí? Como vemos en la imagen a la izquierda arriba, el ST positivo nos indica lesión subepicárdica, ¿sí? En el caso de la afectación subepicárdica, como hablando un poco de pictografía, ¿sí? La lesión se va desde la lesión subepicárdica, la corriente va desde subepicardio, perdón, desde subendocardio hacia subepicardio, por eso se enfrenta a la lesión y vamos a ver el supradesnivel del ST, y los criterios que tenemos que tener en cuenta para que sea significativo es nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas, con los siguientes puntos de corte. Mayor a 0.1 mV en todas las derivaciones excepto B2 y B3, que en las derivaciones B2 y B3 va a depender del sexo y de la edad del paciente. Mayor a 0.2 mV en hombres mayor a 40 años, mayor a 0.25 mV en hombres menores a 40 y mayor a 0.15 mV en mujeres. Siempre tener en cuenta este cuadro para determinar cuándo un supradesnivel del ST es significativo. Una foto de ritmo ventricular acelerado, así para tener en cuenta, para que nos quede la imagen cuando, como fenómeno, como diagnóstico diferencial dentro de del supra-nivel del ST. Y la evolución de la isquemia, ¿sí? Esto ya lo vimos también en clases anteriores, vemos como a partir del electro normal, la fase hiperaguda, cómo se determina el supra-ST y la elevación del ST de las 0 a 12 horas en la fase aguda, y cómo va evolucionando con la consolidación del infarto, con la secuela, con la Q significativa. Diferente lo que se ve en la imagen de la derecha, en donde si se presenta el supra-ST y hay una reperfusión, un control del producto o alivio del vasoespasmo, no hay una consolidación de la Q, o sea que no queda secuela. ¿Sí? Diagnósticos diferenciales, ¿sí? Tenemos el patrón de repolarización precoz, en donde se ve el supradesnivel con una melladura elevado concordante con T positiva y persistencia en el tiempo. ¿Sí? En la hipercalemia también se puede ver T altas picudas, ¿sí? Con QRS ancho y P de bajo voltaje, incluso se puede ver el infra-P, el infra-PR. Y miopericarditis con supra-ST cóncavo, ¿sí? En casi todas las derivaciones, ¿sí? Es un supra-ST difuso, ¿sí? Y es cóncavo, a diferencia del supra-ST que habíamos visto anteriormente en la imagen, sin descenso especular, asociado o no a infra-PR, acá me había confundido, y T positivas en estadio 1. En cuanto a la evaluación del paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, ¿sí? O que no se sabe, no se tiene el dato de que el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de base, se puede recurrir a los criterios de Garbosa, ¿sí? Son los que vemos a la derecha ejemplificados en el diagrama, a la izquierda, perdón, y a la derecha son las manifestaciones, justamente detalla las manifestaciones que tenemos que ver. ¿Cuáles son los criterios de Garbosa? Sí, la elevación del segmento ST mayor a 1 mV en concordancia con el complejo QRS, concordante, depresión del segmento ST mayor a 1 mV en las derivaciones B1, B2 y B3, y elevación mayor a 5 mV y discordancia con el complejo QRS, que esto suma 2 puntos. ¿Sí? Una puntuación mayor o igual a 3 tiene una especificidad del 98% para determinar justamente que ese bloqueo de rama izquierda está indicándonos que es un infarto. Como habíamos dicho anteriormente, el supradesnivel ST y un nuevo bloqueo de rama izquierda o con criterios de Garbosa positivo nos están indicando que tiene que tener un enfoque terapéutico de infarto con elevación del ST. Bien, los pacientes con infartos y bloqueos de rama derecha también tienen un mal pronóstico, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta, en cuanto a lo anterior, de que el bloqueo de rama izquierda nos determina que hay un gran monto isquémico y puede tener un compromiso hemodinámico, y una arteria culpable puede ser la arteria culpable puede ser la descendente anterior. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta con esto cuando uno va a evaluar en primera instancia al paciente, el tema de los signos vitales y demás que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a esto, determinar que si tengo un paciente con un nuevo bloqueo de rama izquierda, el contexto clínico también me habla de nosotros, de nuestra presunción diagnóstica, ¿sí? Paciente que tiene deterioro hemodinámico con un nuevo bloqueo de rama izquierda nos tiene que llamar la atención y puede ser este el cuadro, ¿sí? ¿Qué cosas dentro del electrocardiograma nos pueden
y el contexto, en realidad no solamente el electrocardiograma, nos pueden estar indicando un infarto previo, ondas Q patológicas con o sin síntomas en ausencia de causa isquémica, inicios de pruebas indicios en las pruebas de imágenes de una zona de pérdida de miocardio viable que ha disminuido de espesor y no se contrae en ausencia de una causa no isquémica, y hallazgos anatomopatológicos de infarto de miocardio previo. En cuanto a los criterios electrocardiográficos, tenemos que cualquier onda Q en las derivaciones B2 y B3 mayor a 0.02 segundos, o un complejo QS en las derivaciones B2 y B3, onda Q mayor a 0.03 segundos y mayor a 0.1 milivolt de profundidad, o un complejo QS en las derivaciones D1, D2, ABL o ABF, o de B4 a B6, en dos derivaciones en este grupo, y en D1 a BL, de B5 a B6 y en la cara inferior, ¿sí? Y ondas R mayor a 0.04 segundos de B1 a B2, y RS mayor a 1 con una onda positiva concordante en ausencia de defecto de la conducción, ¿sí? En defecto de la conducción, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Todos estos cambios electrocardiográficos nos determinan que hay un infarto previo. Este cuadro lo que quiere hacer es correlacionar entre la relación de la derivación, la cara miocárdica y la arteria culpable, ¿sí? Dentro de estos tres puntos tenemos que en la cara inferior, cuando hablamos de cara inferior hablamos de D2, D3 y ABF. La arteria responsable puede ser la coronaria derecha, circunfleja. Dentro de esto nos vamos a explayar en un momento en las próximas diapositivas. B7 y B8 más la cara inferior, se habla de un infarto posterior inferior, en donde la arteria culpable puede ser la coronaria derecha proximal o la circunfleja. Y el infarto posterior, con las derivaciones posteriores, B7 y B8, correspondiente a una lesión principalmente de circunfleja o derecha. Cara inferior más de B5 a B8, se habla de un infarto ínfero-posterolateral, en donde la arteria culpable puede ser la coronaria derecha o la circunfleja proximal. En las derivaciones derechas, con compromiso la cara afectada del ventrículo derecho, ¿sí? B3R, B4R, incluso B1, te puede hablar justamente de compromiso de la coronaria derecha proximal principalmente. La cara lateral alta de 1 y ABL, B5 y B6, o sea, toda la cara lateral, nos puede indicar que la lesión culpable es la circunfleja medio distal. La cara lateral alta, circunfleja o diagonal, B1 y B2, la cara septal,